Channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en red global por internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo, por fin de pie, que estuve tumbadito la semana pasada, pero ya con las botas puestas, como decimos, estoy ahora. Eso es así, te extrañamos la semana pasada, así que es bien bueno tenerte de vuelta. El programa de hoy estar aquí. Es un programa raro en el sentido porque yo pertenezco al grupo invitado y a la misma vez soy obviamente coanfitrión del programa y contigo pues coproductor, pero lo hemos titulado de esta manera, lo hemos titulado Democracia Ciudadana, Lucha Política y Democracia Radical. Y había otro término que lo habíamos incluido, pero no lo tengo aquí de frente, así que la intención es nosotros compartir y dialogar sobre el documento que desarrollamos esta semana y que lanzamos el lunes, que hace un llamado a una reforma electoral profunda hacia digamos, de la sociedad puertorriqueña. Y los autores de ese documento, y por eso es que me estoy incluyendo, son Juan Carlos Rivera Ramos, Erika Fontanes Torres, Carlos Pavón Ortega y Verónica Rivera Torres. Aprovecho para felicitar a Verónica Rivera Torres, quien ganó un premio, un reconocimiento muy importante llamado el premio o reconocimiento, la medalla, perdón, gracias Erika, Juan Santiago, quien se le da a aquellos y aquellas que trabajan por los derechos humanos en el derecho. Así que queremos... Lo otorga el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y lo otorga el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así que queremos felicitar primeramente a Verónica. Felicidades, Verónica, y por eso es que no está con nosotros, porque la actividad es hoy. Así que con nosotros nuevamente está Erika. Bienvenida nuevamente a Puerto Crítico, y Carlos, bienvenido nuevamente a Puerto Crítico. Digo que es raro este programa porque yo de alguna manera siento que hay conflicto de interés, así que por eso ha sido Miguel quien ha elaborado las preguntas hoy. No significa que yo no tenga preguntas, ni tampoco significa que yo comente sobre diferentes asuntos, pero me gustaría que tú empezaras la primera pregunta, Miguel, a diferencia de otros programas, y de ahí pues seguimos. Pues fantástico. Yo lo primero que tengo que decir es que yo también tengo conflicto porque yo simpatizo con esta gran iniciativa. Quiere decir que no puedo disimular mis simpatías iniciales desde la distancia. Es extraordinario cuando las personas, pues, llega el momento en que dicen, mira, no es suficiente ya estar en el lado de la denuncia o del análisis, aquí hace falta actuar, ¿no? Ir a algún elemento estructural. Aquí sí que déjame en esa misma línea empezar por la primera pregunta, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos una larga tradición de diagnóstico, ¿no? A cada calamidad que surge le damos nombre, la divulgamos, se convierte en un debate y así mismo también pues casi que se extingue. Y hay una especie de ciclo codependiente de diagnóstico y olvido sistemático. Al punto de que hay gente que pues, se vuelven cínicos, dicen que esto es una queja constante, que no logramos cambios estructurales y que pues las cosas se siguen deteriorando
en lo político, en lo económico, en lo social, en la convivencia, el día a día y demás. Ustedes traen lo que, pues, algunos cínicos pudieran decir, otro diagnóstico más de la situación. Los que aún tenemos algún pedazo de esperanza, ¿verdad?, de donde nos agarramos, decimos que no, que aquí hay algo más. Ahora, me gustaría que ustedes abundaran qué es lo particular, digamos, del diagnóstico que ustedes hacen como grupo, que les lleva entonces, digamos, a tomar acción. Y dónde ustedes ven las posibilidades de una ruptura de ese ciclo, digamos, de a una calamidad, un diagnóstico y luego nos olvidamos. O sea, ¿dónde ven ustedes la posibilidad de cambiar esa especie de línea cómoda en que, pues, pudiéramos decir que estamos en Puerto Rico desde hace ya muchísimas décadas? ¿Quién empieza? Bueno, yo puedo empezar. Me parece que lo primero que yo creo me gustaría decir es que esta iniciativa, que para, bueno, los radioescuchas que quizás obviamente no saben exactamente de qué se trata, surge de manera bastante contingente, espontánea, sin entrar en demasiados detalles. Tampoco los orígenes son así absolutamente imprescindibles, pero lo interesante es que surge de discusiones y diálogos que, como tú bien sabes, porque tú participas de ellos, Miguel, se dan en las redes sociales, particularmente en Facebook. En mi caso, recién se dio las elecciones municipales en España y de toda la euforia de ciertamente celebración vicaria de lo que aconteció allí con Podemos y sus alianzas, pues comenzó una conversación en Facebook sobre si sería posible en Puerto Rico lanzar candidaturas independientes de ciudadanos y movimientos ciudadanos dentro de la estructura actual electoral. Y claro, el consenso que fue emergiendo de esas conversaciones fue que no, que esa estructura es una traba, es un muro que no permite que se den con efectividad esfuerzos autónomos, ciudadanos, alianzas, movimientos que se llaman emergentes. Y en la misma conversación fueron surgiendo posibilidades de plantear aspectos de una posible reforma democrático-electoral. Y de ahí, pues fuimos concretando unos elementos que constituyeron este documento que se llamó Democracia Ciudadana y cuyo objetivo por el momento es impulsar una discusión, difundirlo, divulgarlo, discutirlo e invitar al debate del mismo, y en agosto pues hacer unas actividades de debate para ir afinando, matizando y precisando posiciones al respecto. Ahora bien, yo creo que lo particular que trae el documento, y es algo de lo que hablaba Juanqui esta mañana en Radio Universidad, es la noción o la perspectiva específica de que la crisis que se vive en Puerto Rico, que se ha querido reducir una crisis meramente, entre comillas, de lo económico, es una crisis política, y que se trata de repolitizar la sociedad puertorriqueña y de poner en el centro del debate el asunto de la democracia, la participación, la deliberación, el control, la apropiación de los poderes ciudadanos frente al Estado, frente a los partidos, frente al capital, frente al mercado, frente a todas esas instancias, frente a las corporaciones privadas transnacionales que usurpan y gobiernan de facto sin ser, en español, accountable democráticamente. Entonces, se trata de la fisura que tú mencionas, es la fisura del problema de la democracia, que se ha manejado en términos tecnocráticos o neoliberales, se reduce a una concepción jurídica. En algunos sectores se quiere reducir a la cuestión de la ciudadanía puertorriqueña versus la americana, etcétera, pero que aquí estamos hablando de los procesos de poder político de los ciudadanos frente a una expropiación y una apropiación violenta que se ha hecho de vaciar, como dice Wendy Brown, de la democracia el demos, ¿no? Vaciar el demos. Entonces, repolitizar la sociedad, digamos, combatir a nivel del discurso político dominante en Puerto Rico la predominancia de lo que se llama los homos económicos y volver a reintroducir la figura de la democracia, en este caso una democracia profunda, radical, ciudadana, que permita entonces, por esa fisura, ser como un momento, una grieta que permita quizás
comenzar a entablar otro diálogo político en Puerto Rico, cambiar los términos de la discusión política en Puerto Rico y por lo tanto eso tendrá efecto sobre montones de prácticas ciudadanas en el país. Yo quería a eso, por supuesto, añadirle que no debe verse tampoco esto como algo que es absolutamente un rompimiento con lo que ha ocurrido en los últimos años, claro, y lo ha estado ocurriendo y que otra gente también ha hecho. Yo creo que es parte de un momentum, y tú dirías, bueno, la pregunta de Miguel es ¿por qué ahora? ¿Por qué a estos diagnósticos cuando sabemos que hace décadas hay un problema del bipartidismo, ¿no? Hace décadas hay un problema de las estructuras y en los diseños electorales. ¿Qué es lo que hace que ahora sea un momento para retomar? Y yo diría que ese ahora tiene que ver con cosas que están pasando en Puerto Rico, pero también con cosas que están pasando a otra escala. Se mencionaba el asunto de las elecciones municipales, pero yo creo que tiene que ver con un serio momentum de desgaste de conceptos. Un momentum en el que no solamente en Puerto Rico, sino en otros escenarios se está cuestionando lo que es el Estado, lo que debe ser el Estado, lo que es la democracia y las concepciones múltiples y variadas de lo que es democracia, las concepciones variadas de lo que es un proceso constitucional o deben ser procesos constitucionales, una actitud de cinismo y escepticismo, quizás sospecha bien merecida, ¿no?, sobre el Estado y todos estos procesos políticos, y eso ha llevado a un máximo a la gente de una manera decir, yo quisiera poder creer algo, yo quisiera poder hacer algo, pero todo está, tengo las manos cruzadas. Entonces, pues mira, retomemos a veces algunos entendidos que a veces los dimos por perdidos, que todavía la gente sospecha de ellos, pero que yo creo, me parece a mí, que en otros lugares se están retomando y que es un buen momento en Puerto Rico para retomarlos también, ¿no? Ese concepto de democracia, esos conceptos de lo que es un proceso eleccionario o debe ser un proceso eleccionario, lo que son los partidos políticos para empezar y movimientos. Entonces, yo creo que ese momentum quizás puede dar lugar a lo que otros han estado elaborando, ¿verdad? Que quizás reformas o procesos que otros movimientos han estado cuando se presentaron en las elecciones, el PPT, otra gente que ha empezado a cuestionar ciertas cosas. Así que quizás esto se suma a tantas otras llamados a retomar y a repensar entendidos que dimos por perdido y que ahora queremos decir, no hay que perderlo, las cosas pueden ser de otra forma. Definitivamente, Miguel, siguiendo lo que está diciendo Erika, varias cosas, un poco precisamente hablando de ese desgaste de los conceptos, es interesante el desgaste del concepto de partido político, ¿no? Y bien interesante cómo en el caso de Manuela Carmena en Madrid, ella asumió el rol de no es a través de partidos políticos, es a través de la candidatura independiente, aunque obviamente muy en diálogo y en sintonía con Podemos. Asumió ese rol y hasta teorizándolo, usando a Simone Weil como una de sus grandes luces, una filósofa fundamental que hizo unas críticas muy severas a los partidos políticos. Así que desde esa perspectiva es algo muy interesante. Eso no quiere decir que, otra vez, no hay partidos políticos emergentes que no propongan cosas muy parecidas a lo que nosotros estamos proponiendo, que hay un poco siguiendo lo que está diciendo Erika. Otra cosa que me parece fundamental y que ya está saliendo en los comentarios de las personas es el concepto de ciudadanía. Y sorprende un poco porque en la discusión mucha gente ha tomado ciudadanía como queriendo decir, ¿por qué a los ciudadanos nada más y no a todos los demás? Que los que no son ciudadanos no pueden participar. Un poco la noción de ciudadanía tradicional de aquel o aquella que a través de un papel, en este caso un pasaporte, pues es un miembro legítimo de un Estado. Pero obviamente nosotros no queremos ir por ahí y nos alegramos de cierta manera de que hayan esas reacciones porque esto ayuda a radicalizar un concepto que debería tener obviamente otras acepciones. Por ejemplo, ciudadano, por dar un ejemplo bastante general o sencillo, pero que de alguna manera rearticula la palabra hacia algo mucho más posibilitador o posibilitante, no sé cuál sería el término. Aquel o aquella, digamos, que ejerce su agencia política en el espacio público, es decir, que se involucra en la cosa pública
y que pues participa, digamos, independientemente si tiene o no un documento que dice que es ciudadana o no del lugar. O sea, tú no tienes que ser documentado para ser un ciudadano o una ciudadana. Y por cierto, hay un montón de ciudadanos que no lo son y sí tienen pasaporte y sí tienen documento, digamos, de identidad de parte del Estado. Así que de alguna manera el nombre nos ha ayudado también a tener otros debates que ayudan a romper, digamos, el monopolio del concepto de ciudadanía como ha estado hegemonizado aquí por la relación con los Estados Unidos, ¿no? Aquella que no es ciudadano de los Estados Unidos. O sea, por ese lado, pues nos parece que también el documento ha tenido un efecto lo más interesante y que nos ayuda por esa discusión. Y yo creo que lo que dijo Carlos, pues un poco reafirmando que sí, que tal vez el diagnóstico de crisis nuestra, pues de alguna forma, pues sí, es hablar de que la crisis se puede rearticular como una crisis de democracia. Y nos parece que eso también es muy importante aquí en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y estamos con Erika Fontanes Torres y con Carlos Pavón Ortega y con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas allá en Sydney, Australia, hablando de democracia ciudadana. Entonces, yo voy a hacer la segunda pregunta elaborada por Miguel, pero un poco, ¿hubo algún momento en que ustedes se sintieron, o yo obviamente tengo mi respuesta, en el caso mío, basta ya, vamos a de alguna forma hacer algo en términos, no es que no se haya hecho nada antes ni mucho menos, pero de que sí, vamos a hacer algo respecto a la reforma electoral y de alguna manera tratar de hacer un llamado? Hubo un momento en específico, yo creo que tú realmente ya mencionaste las elecciones en España, antes, porque, bueno, sí, primero yo en eso coincido con Erika, yo no veo tanto una ruptura como una continuidad de preocupaciones e intervenciones que se vienen haciendo en diversos foros, incluso en mi caso que he estado 2 veces, seguro. Donde hemos discutido todo tipo de temas de lo político, la política, lo contemporáneo, los intelectuales, la intervención pública, sus límites, sus posibilidades. Y yo sí puedo señalar que en el libro Polémicas que discutí aquí con ustedes, hay un ensayo particular donde se trata de hacer un balance corto sobre qué pasó en las últimas elecciones y sobre, en efecto, el triunfo del voto útil y la desesperanza un poco, ¿verdad? La desilusión de los llamados partidos emergentes. Y ya en ese libro yo sugiero que, ya en ese ensayo yo sugiero que hay un techo, hay unos obstáculos estructurales más allá de la voluntad y los buenos deseos, las buenas ideas de estos grupos que se tratan de articular para presentarse en las elecciones con lo que está ocurriendo. Porque hubo un debate sobre, el problema era que debían todos ir juntos y que lo que debía plantearse era la unidad. Entonces yo respondí en ese ensayo que me parecía que la alianza de qué y para qué, y ahí sugerí una idea de que quizás una táctica más efectiva era tratar de articular una reivindicación, una propuesta
en torno a la cuestión precisamente electoral como una punta de lanza hacia el debate de lo democrático. Así que digamos que hay un momento ahí de reflexión sobre las elecciones últimas, y lo que evidentemente, vuelvo y repito, fue el triunfo, el llamado al voto útil frente a este problema de que no parecen haber alternativas efectivas. Y mucha gente que incluso puede haber simpatizado con el PPT o otros grupos dicen, bueno, pero a la última hora, ¿para qué? ¿Para qué voy a votar? Voy a votar el voto, se trata de tumbar a este. Y entonces ahí ya también una reflexión que lleva tiempo, pues uno sugiere, bueno, quizás a esto se le puede dar una vuelta de tuerca, o sea, se puede plantear sin que eso niegue que esos grupos continúen haciendo lo que están haciendo, otra posibilidad política de cuestionar las mismas limitaciones del accionar político en Puerto Rico. Es decir, ¿cuál es el terreno de posibilidad? ¿Contra qué nos enfrentamos? ¿Por qué estamos condenados aparentemente a más de lo mismo y a la vuelta a la noria? Bueno, yo he dicho, y eso ya es una posición particular, no hablo a nombre del documento, ¿verdad?, de los firmantes, que el estatus constituye un problema serio que no permite andar en otra dirección de lo político, y evidentemente este problema estructural de un régimen de partido, que es un régimen de Estado que bloquea toda iniciativa. Entonces se trata un poco de desbloquear discursivamente, de bloquear en la práctica, y yo diría que ese momento para mí también es el asunto de pasar revista a qué pasó en las elecciones, porque ciertamente la campaña del PPT fue muy efectiva, fue muy atractiva, creó cierta expectativa, pero boom, se dio contra ese muro. Entonces habría que, ahí hay un impulso a repensar entonces, bueno, cómo se podrían hacer las cosas de otra manera. Y esto no es nuevo, o sea, este asunto de la reforma electoral lleva mucho tiempo, pero quizás lo que sí es distinto es insertarlo en una perspectiva, como decía, de abrir un debate que no sea meramente lo electoral. ¿Por qué lo electoral? Porque hay unas cuestiones concretas y específicas en torno a las cuales uno puede ir impulsando unas reivindicaciones, pero eso podría abrir un espacio, que es lo que desearíamos, de cuestionamiento de lo que es la democracia realmente existente. Y a eso también yo diría que hay que recordar, hubo una reforma electoral reciente, pero la gente no vincula necesariamente, o sea que hay que destapar, o sea, hay unos asuntos que tienen que ver con los partidos, el asunto del estatus, yo sí coincido con eso, pero también tiene que ver con que la gente se ha desvinculado. Yo miraba en el Nuevo Día, salió ayer esta iniciativa, y la gente comentaba debajo, ¿no?, en los foristas, y decían, bueno, pero es que lo que hay que hacer es eliminar a todos los políticos, ¿no?, eliminar a todos los partidos, o como cuando la gente dice, bueno, pues el Estado debe tanto, qué bueno que le embargaron los fondos al Estado. La gente no, me parece a mí, ¿no?, esto es una reflexión muy propia, no vincula que eso le compete, que eso tiene implicaciones sobre su vida material. Es decir, cuando al Estado le embargan los fondos, implica que nosotros vamos a tener menos acceso, para empezar, no nos van a dar el reintegro, para ponerlo de una manera concreta, ¿no? Pero cuando hacen reformas electorales, eso va a implicar un diseño, que es un diseño, como hemos puesto en el documento, de trampa electoral. ¿Es una trampa porque es corrupta? No, es una trampa porque está diseñado para perder. Está diseñado para que cualquier iniciativa que no sean esas no puedan incidir y puedan, está subrepticiamente diseñado para eso. Entonces, esa trampa electoral tenemos que de alguna manera, la gente que vincule, que es diseñado tal cual, no vamos nunca a poder salir de este estado de cosas. Entonces, yo creo que hace falta entender y directamente acogerse a un plan de trabajo que pueda destapar esos diseños tramposos. Si me permite, Juanqui, yo creo que las reacciones realmente bastante contundentes al documento de Facebook, de mucha gente muy distinta, que ha endosado el documento, a mí me sugiere que lo que hemos hecho es simplemente poner en blanco y negro un otro sentido común político que está ahí. Lo hemos visibilizado, porque ciertamente nada de lo que estamos diciendo es particularmente nuevo. No es una revolución copernicana, y tú ves rápido a la gente diciendo, sí, eso mismo, o sea, hemos tocado un asunto donde es tan obvio, y tan obvio,
que lo que había era que ponerlo en blanco y negro y circularlo, y la reacción ha sido bastante contundente y bastante diversa, y eso es interesante, de gente que quizás no coincidimos en muchas otras cosas, pero sobre esto podemos buscar un consenso mínimo. Definitivo, yo he visto varios nombres sí. muy diversos, Sí, y sí, de eso sí. se trata precisamente. Miguel, ¿algún comentario? Sí, quería preguntarles un poco de quiénes son los enemigos naturales, y la pregunta obviamente aspira a una respuesta quizás tan obvia como la pregunta, pero ¿quiénes son los enemigos naturales a una democracia porosa, radical, que regrese al bien común como objetivo prioritario? Porque hablábamos de ciudadanía y pienso que uno de los ciudadanos que ustedes están interpelando con este movimiento es al idiota, en el sentido original griego del término, o sea, ese o aquel o aquella que no puede participar o no quiere participar de los asuntos comunes, y da la impresión que ustedes pues, quieren movilizar hacia esa especie de enemigo interno que tenemos todos, donde nos enajenamos de las discusiones políticas o donde entendemos que no nos incumbe. Ahora, aparte de ese enemigo común, compartido, ¿quiénes son los enemigos naturales, grandes aquí, en contra de un proyecto de una democracia abierta, porosa, participativa? ¿Quiénes son esos enemigos? Bueno, diríamos, para cogerle un prestado a Podemos una palabrita, pues diríamos que la casta política, ¿no?, del país. Es decir, el propio Una régimen, ¿verdad? Una pequeña palabrita. Sí, esa pequeña palabrita. Diríamos que lo que yo llamo, que no tiene que ser nuevamente vocabulario compartido, pero el régimen de partido, es decir, el régimen de partido-estado, porque aquí yo creo que se puede hablar ya de partido-estado, si realmente estamos condenados eternamente a escoger entre las dos alas de un partido que responde al capital, que responde al mercado, que responde al hiperindividualismo, que responde a las políticas neoliberales, que nuestro presidente del Senado ayer decía en una entrevista, y este es un señor educado en Princeton. Así que imagínate tú, o sea, de qué hablamos, que él no sabía qué era eso del neoliberalismo, que él no sabía lo que era y que no le interesaba saber lo que era. Y entonces proponiendo políticas de claro corte neoliberal todos los días. Entonces, ahí hay una, ¿verdad? Ahí está la clase política, están los partidos y sus intereses, están todos los que viven de la corrupción del sistema político que es un sistema político que, como ya desde mucho antes, y está puesto en la página de Democracia Ciudadana en Facebook para quien lo quiera leer, Hannah Arendt advertía esta complicidad intrínseca entre criminalidad y política, donde la corrupción es un modus vivendi. Pues todo el que se ceba de este arreglo de inmovilidad, de este arreglo de status quo permanente, de este arreglo donde nada cambia porque está arreglado, están los dados totalmente cargados para que uno siempre pierda, como usted estaba diciendo ahora mismo. Entonces, eso que casi nada, ¿verdad? Desde la banca, los publicistas, el sector financiero, los contratistas, todo el que... La prensa, todo el que se ha acomodado a este juego, porque es el único juego in town y es el único juego que se sabe jugar y no hay más nada, porque estamos en ese horizonte de historicidad donde lo que hay es lo que puede haber y no puede existir más nada. Entonces, todos los intereses que se han acomodado a esas prácticas, incluso intereses que se pueden plantear, digamos, como alternos o distintos, incluyendo todos los partidos tradicionales, y ahí incluyo incluso, ¿verdad?, el Partido Independentista Puertorriqueño y a todos los que se han acomodado a este régimen perpetuo de política que conocemos y que es lo que ha habido en el país. Entonces es una larga lista de distintos sectores y por lo tanto se trata de un fuerte adversario. Sin duda alguna. No sé si, Erika, tú quieres profundizar ahí o sea, querías decir algo más. Yo creo que hay, y esto también se ha señalado en diversos medios, hay definitivamente una clase de políticos profesionales, pero hay una clase adinerada, muy cómoda aquí en Puerto Rico, que vive subvencionada su estatus de vida, su modo de vida, a partir de todo este andamiaje.
Entonces cualquier cosa que cuestione su estilo de vida y que lo ponga en riesgo, pues va a ser un enemigo natural, y es un enemigo que además asume la metamorfosis, no asume cara, no necesariamente no lo conocemos porque está detrás de estos políticos profesionales, pero vive de esto. Y otra cosa que me parece bien importante, al haberlo articulado, perdón, usando los términos de democracia y ciudadanía y como una crisis democrática, se hace muy difícil que esos enemigos tan poderosos articulen algo contrario de manera clara, en el sentido de que una cosa es decir que paguen los ricos, y otra cosa es decir aquí hay una crisis democrática. Ellos se van a posicionar en contra de la democracia. Habría que ver cuáles van a ser los discursos que van a elaborar. Así que yo creo que también hay algo aquí interesante que puede tener una fuerza. Por eso es que creo que esta es la grieta que menciona Miguel. O sea, por eso es que yo pienso que por aquí es que uno puede tratar de alterar los términos de la discusión política en Puerto Rico. Porque la democracia es el único término en el horizonte político. Ha sido en el siglo XX monopolizado y hegemonizado por la llamada democracia liberal, y yo creo que pues cierta izquierda histórica en el siglo XX me parece que desafortunadamente rechazó la democracia porque era burguesa, porque era liberal, y lo que se trata es de llevar el combate político a ese lugar. O sea, la democracia no es monopolio de ustedes, no es democrático lo que ustedes hacen, y aquí vamos a proponerle estas alternativas, y como dices tú, ¿qué van a responder? ¿Están en contra de mayor pluralidad? ¿Están en contra de que los ciudadanos tengan mayor poder? ¿Están en contra de que haya más alternativas? Es decir, ¿están en contra de la democracia? Pues díganlo. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Siempre puede. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de democracia ciudadana, reforma electoral, imaginación política y reforma radical, a propósito del documento Democracia Ciudadana. Y Erika, sé que querías decir algo. Sí, quería añadir, hay otro enemigo interno y tiene que ver con esta actitud de que en la medida en que el foco de atención política es la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, cuando uno habla de democracia, suele decirse, pero ¿para qué nosotros vamos a hablar de elecciones internas? ¿Para qué nosotros vamos a hablar de democracia si en Puerto Rico no hay democracia porque nosotros somos una colonia? Entonces esta actitud lo que hace es que promueve que no tengamos ninguna discusión sobre los núcleos posibles de alteración de poder y de generar democracia desde otros entendidos y de otras bases, porque el entendido es solo a partir del Estado, es la democracia de Estado, es solo a partir del Estado, y como nosotros no tenemos un Estado en términos jurídico-político independiente, no podemos hablar de democracia ni usar el concepto. Así que ese es un enemigo poderoso, porque la gente que coincidiría en asuntos sustantivos, digamos, importantes, de pronto se torna muy reacio a trabajar estos temas porque simplemente el objetivo principal es lograr la independencia y lograr el estatus jurídico político de un Estado para entonces hablar de democracia. Y eso es una democracia, un concepto de democracia todavía, desde mi punto de vista, muy miope todavía,
De hecho, hay muchas formas de avanzar hacia la democracia, desde organizaciones, desde la interioridad del partido, de los partidos mismos. O sea, hay unos déficits de democracia tremendos al interior de los partidos. O sea que hay mucho que hacer y no hay que esperar a eso, sin decir que eso no sea importante, pero no hay que esperar a eso para poder resignificar estos entendidos de democracia. Además, empezar a diseñar algo que pueda facilitar de manera más orgánica cuáles son esos déficits democráticos, porque son muchos, y hay que entonces tomarlos, ¿verdad?, que de manera múltiple, desde la multitud, como diría Negri. Y fíjate, aún viniendo desde una perspectiva independentista, uno pensaría, bueno, tremendo, porque se va a ver la crisis tan grande de democracia a través de ese discurso que no van a poder avanzar nada, y entonces eso va a llegar a la conclusión de que definitivamente entonces la única salida es... Así que aún siendo estratégico, una persona que piense solamente a través de la independencia se podría lograr cualquier avance democrático en Puerto Rico, o político, de justicia, lo que sea, yo pienso que hasta pudiera apoyar este proceso, porque de alguna manera, si es como dice, pues va hacia esa crisis que esta persona está diciendo que se da contra la pared, etcétera. No sé, que por un lado y yo creo que también, irónico, o sea, ¿sí? Y a nivel ya fuera de Puerto Rico, o sea, de territorios que se constituyen estados nacionales, yo creo que si nos insertamos en un debate global, está claro que una de las contradicciones políticas fundamentales hoy día es entidades privadas no electas que ejercen de facto la soberanía de los países e imponen la austeridad. Entonces, se trata de unirse, no solo esta cuestión local nuestra, sino se trata de unirnos a una corriente que está planteando que frente a la usurpación de los poderes democráticos ciudadanos hay que intentar reapropiarlos frente a estas entidades supranacionales que ejercen de facto el Fondo Monetario, todo lo que está pasando en Europa, en todas otras partes, el Banco Mundial. Esta gente son los que ejercen la soberanía, son los que imponen las condiciones de austeridad y los programas de austeridad de los países. Y frente a eso, me parece que lo que corresponde es unirse a esa reivindicación ciudadana de vamos a reapropiarnos los espacios, desde los espacios comunales, de barrio, de comunidad, de vivienda, hasta los espacios otros, ¿verdad? Porque son muchos niveles, como hemos dicho, pero no olvidar esa contradicción de los tiempos, ¿no? El neoliberalismo, vuelvo y repito a Wendy Brown, ha despojado el demos de la ecuación, no hay ningún demos, lo que hay ahora es una dictadura abierta de estas entidades privadas supranacionales que gobiernan en todas partes. No, definitivamente, o sea, si hay algo que está en el documento que de alguna manera todos estamos de acuerdo, es precisamente eso que estás diciendo, Carlos. Ese es digamos, el contexto, la escala mayor, digamos, que arropa todas las diferentes otras escalas, sin duda alguna. O sea, vivimos en tiempos sumamente antidemocrático, donde el capital financiero así deshace. Así deshace. Y lo hemos asumido, porque ejemplos rápidos para que un poco ejemplos para darle concreción. Mira, tenemos crisis de agua y la gente ¿qué hace? Bueno, pues compramos cisternas, compramos agua privada, está todo privatizado. Hay crisis de educación, pues pagamos la educación con préstamos. Hay crisis de salud, bueno, pues entonces pagamos una alta prima de seguros. Hay crisis de seguridad, pues compramos la alarma. O sea, de todas formas ponemos guardias privados. Entonces, de pronto, lo que hemos es asumido una ausencia de un entendido colectivo de esa idea del contrato social. Eso se desvaneció. Ese es el planteamiento de Wendy Brown. Se desapareció el Estado, porque la gente concibe ya que sus problemas son problemas privados, personales. Entonces, la crisis la estamos resolviendo así, y lo que tenemos es un Estado deudor, y todos somos deudores. La relación se convirtió en una relación económica entre acreedores y deudores, y nosotros somos los deudores. Y entonces yo creo que repolitizar significa, no, estos no son los términos de una sociedad, los términos de lo político tienen que ser otros, no pueden seguir siendo estos. Definitivamente. Miguel, no sé si quieres comentar algo. Sí, obviamente
me da la impresión que ustedes quieren provocar algo más que una conversación. Y sé que salió al principio, Carlos lo menciona, pero conversaciones, mira, provocamos desde el trabajo académico, el trabajo intelectual, cosas que hacemos aquí en la radio y demás. Aquí parece que hay también un asunto técnico de fondo, o sea, donde ustedes han analizado cuál es el cuadro material de la ley electoral, desde el financiamiento, el acceso a los medios y todas las instancias de desigualdad y, digamos, o de asimetría en el ejercicio de esa ley electoral. Entonces, ¿cuál sería el objetivo a largo plazo en términos materiales? Porque si hemos visto partidos minoritarios tratando de transformar ese sistema y han ido a las vistas legislativas y le han pasado el rollo, porque al final de lo que se trata es que la legislatura es la que aquí decide cómo se estructura esta democracia. O sea, ¿cuál sería el plan de ustedes desde una perspectiva técnica, más allá de provocar la conversación? O sea, ¿es un movimiento social de presión que ustedes están buscando, que entonces fuerza esta legislatura? Porque la realidad es que estamos hablando aquí de dos partidos políticos que tendrían que amputarse el instrumento de poder y de perpetuación que tienen ahora mismo. O sea, ¿cómo se daría, digamos, ese avance de la idea y de la conversación a un hecho de una nueva ley electoral y de un nuevo espacio, digamos, de participación política? Yo voy a empezar como yo lo veo y por ahí seguimos. Y ya con esto te estoy dando en el sentido que nosotros no tenemos una respuesta unívoca. De la manera que yo lo veo, Miguel, es la siguiente. El proceso es fundamental. Nosotros estamos llamando a una democracia ciudadana, por lo tanto el proceso debe ser lo más democrático y participativo posible. Es decir, lanzamos esto a través de las redes, eso sí lo teníamos bien claro. Obviamente trabajamos juntos un documento, trabajamos juntos una página, digamos, la página para llevarlo a las redes sociales. De ahí estamos recogiendo las propuestas, las sugerencias, recogiendo lo que las personas están comentando, obviamente las firmas de las personas que se están uniendo. ¿Con qué intención? Bueno, la intención es, a partir de eso, pues obviamente llamar entonces a unas actividades de reunión, ya sea asamblea, ya sea mesa redonda, ya sea conversatorio, como le queramos llamar, foros, que sean lo más participativos posibles y deliberativos posibles, y a partir de ahí que salgan sugerencias concretas para entonces organizar un accionar, o sea, unas acciones concretas y obviamente llevando estrategias, tácticas y demás. Así que de la manera que yo lo veo es que no te tengo una respuesta, decir esto es lo que vamos a hacer A, B, C, D. En el camino vamos a ir definiéndolo, respetando el proceso de participación de las personas que están, digamos, integrándose a través de sus firmas y a través de las redes sociales. Pero dejo a Carlos y a Erika. Creo que sí, que como esto ha sido bastante espontáneo y estos procesos, una vez uno los lanza, afortunadamente no tiene el control de ellos. Igual podía haber caído en oídos sordos y nadie responder a ese llamado. Sin embargo, fue lo contrario. Así que ahora de momento hay un interés, hay gente con mucho entusiasmo, hay gente planteando ya cuestiones específicas. Ha habido un par de sugerencias interesantes, concretas, que nosotros no contemplamos. Y está la pregunta que está haciendo Miguel también, más general, sobre para dónde va esto. Lo que tenemos claro, como dice Juanqui, es que en agosto vamos a organizar unas actividades de discusión y allí veremos, ¿verdad?, cómo esto va a concretarse, porque hay toda una fase por el momento de ay Dios mío, de que se expanda, ¿no?, de que circule el documento. Diseminar es la palabra que estoy buscando. Gracias. Sí. Diseminación. Que hay que lograr que se pueda diseminar lo más posible. Participar de la radio, de las invitaciones que se reciban, y también ir contemplando esas preguntas específicas que plantea Miguel, porque si uno está planteando una reforma electoral, pues hay cuestiones. Yo hablaba hoy de que, bueno, la cuestión de financiar, la cuestión de los límites, o sea, hay unas ideas generales, pero a la hora de la hora habrá que si esto cobra cuerpo como algo que se echa a andar y que ya se torna en unas reivindicaciones que van a ser presentadas
como, ¿verdad?, uno puede suponer que sería lo idóneo, pues entonces hay que también reconocer que hay unas áreas, como dice Miguel, técnicas que habría que dominar. Y yo creo que hay que estudiar también otros modelos de otros países, porque esto no es la revolución maximalista. O sea, aquí ya hay cosas que se hacen en Europa y otros lugares, en América Latina, que existen, que son mucho más democráticos que en Puerto Rico, y que uno puede simplemente decir, mira, esto no es una utopía radical, esto funciona en otros lugares de esta manera. Y que ya otros han planteado, o sea, hay gente que ha escrito sobre esto, hay gente que lo ha pensado. Yo creo que es cuestión también de que las personas que están apoyando el documento también se apropien de esta iniciativa, y que no sea algo efímero en las redes sociales, sino que se mantenga como un entendido de que queremos que se haga. El proceso importa, como tú decías, así que hay que mantenerlo vivo, y no pueden ser 4 personas, así que hay que generar un entendido social amplio de que esto es un objetivo, que a lo mejor es un objetivo a largo plazo, pues sí, pero el propósito es mantenerlo vivo. Sí. Miguel, y otra cosa, yo creo que está claro que la reforma electoral no es el fin último de la democratización social. El proceso de democratización es un proceso histórico y por lo tanto pues nunca terminará. O sea, siempre se podrá radicalizar más la democracia, pero sin duda sí entendemos, y esto pues obviamente desde el principio lo hemos dicho y por eso es que estamos haciéndolo, que es necesario, es un paso fundamental, porque si no pues se hace muy difícil, digamos, ir hacia esos procesos políticos y de democracia. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y estamos con Erika Fontanes Torres y Carlos Pavón Ortega hablando sobre democracia ciudadana. Y obviamente sobre el documento que elaboramos y lanzamos en las redes llamando a una reforma electoral profunda. Miguel, otro comentario. Sí, mira, y estoy siendo un poco aquí en línea provocadora. Seguro. Intencionalmente. Déjame ver cómo lo articulo. A mí me preocupan las áreas de cooptación y las oportunidades, como en Puerto Rico, discursos de participación, de pluralidad, a veces consenso, que no es una palabra que nos encante, y porque casi que corre en la dirección opuesta, es otra forma de institucionalizar el sentido común, ¿verdad? O sea, fosilizar las estructuras y dejar todo como está. Pero observo la facilidad con la que esos discursos participativos son cooptados. O sea, tú tienes a Yulín en San Juan, que llegó al poder dentro de unas líneas, en una conversación muy parecida, y sin embargo, pues, son máscaras, porque a fin de cuentas son sucursales de los mismos partidos mayoritarios. Vemos también que hay una vena apologista cada vez que hay populares en el poder, que justifica muchas cosas, que nos piden negociar, que no critiquemos, que los otros son peores, y hay una especie de chantaje, yo te diría que emocional, que sectores que potencialmente podrían rebelarse, proponer otros imaginarios políticos, se callan la boca, se suprimen, se autocensuran, precisamente por esas redes apologistas que se dan muchas veces de una especie de pseudoizquierda que opera dentro del mismo Partido Popular. Llámenles melones, llámenles apologistas, como sea. Vemos también cómo el foro cultural y la discusión de lo cultural en Puerto Rico se usa como una herramienta pacificadora, que empieza entonces a establecer, a redirigir la lucha hacia otros temas, que es identitarios, la cuestión del género, lamentablemente tengo que decir, se ha convertido en Puerto Rico también en una excusa también para dejar de hablar de otros temas de participación democrática y de problemas estructurales que tenemos que impiden eso. O sea que veo
unas áreas muy específicas donde la cooptación, la pacificación, coge estos lenguajes de ruptura, de buscar oportunidades de insertar otros imaginarios y los destruye o los inhabilita. ¿Cómo se protegerían ustedes, digamos, de esas redes muy astutas, que no necesariamente tienen caras propias, se manifiestan de muchas maneras, pero que tienen un poder enorme, inutilizando esfuerzos radicales como este? ¿Cómo se protegerían ustedes como movimiento de esa inercia, digamos, inteligente con la que las cosas se quedan en el mismo sitio? Bueno, mira, esa es una pregunta a los 64,000 chavitos, ¿verdad? Porque no solo a nivel local, sino a nivel ya estructural, el capitalismo neoliberal es una suerte de Terminator, de ese el T4, ¿no? El que se adapta y se convierte en el otro. Y eso lo hemos visto. Ya aquí, ¿verdad? Tendríamos que dar más bien contestaciones personales, porque estas son cosas que son parte de la discusión ongoing. Pero yo, por ejemplo, en eso, mi posición particular es que a mí me interesa más, sin abandonar lo otro, la punta discursiva, el pretexto que provee esto para discutir qué es la democracia, qué es la política, qué es lo político, dónde están los límites, cómo se puede ir radicalizando el capitalismo aún dentro del la propia estructura con reformas radicales. Es decir, mantener una discusión permanente que no permita esa fosilización. Eso me interesa más que la cuestión operacional, técnica, de la ley, que dijimos, puede llegar el momento en que eso sea algo importante, pero en ese contrapeso me parece que mantener el vínculo, porque esto se inserta, acuérdate, y a partir de una crisis capitalista y una desposesión democrática de los ciudadanos. Entonces, mantener esa tensión permanente de que se trata de qué es lo que está en juego, me parece crucial para, ¿verdad?, ir sorteando esas posibilidades. Erika, no sé si quieres comentar. No, dentro de lo que Miguel decía, voy a dar un ejemplo bien concreto. A mí me parece, por ejemplo, que el tema de la participación ciudadana es un ejemplo. Se ha usado el término, se ha gastado tanto que está vacío de contenido. Yo creo que es importante, por ejemplo, que haya participación ciudadana, pero participación ciudadana ¿hacia qué? Hacia resolver un problema concreto, hacia participar en una vista pública ya, hacia simplemente dar mi opinión, no es suficiente. Yo creo que por eso aquí los conceptos claves son acción, son ciudadanía, no estamos hablando de una participación y ya, estamos hablando de un ciudadano político. Y eso es lo que tal vez a mucha gente le podría molestar. Así que en ese sentido, ser insistente en que esto es un asunto de ciudadanía política y no meramente el jingle de participación ciudadana tradicional o de autogestión empresarial, autogestión comunitaria, eso sería importante, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Y por eso incluso, aunque el nombre no deja de ser problemático porque no hay ningún concepto puro, descartamos democracia participativa, deliberativa, otras cosas que están, digamos, gaseadas y vaciadas de contenido y que las puede asumir el Nuevo Día, las asume todos los días tranquilamente. Agenda ciudadana. O Ingrid Vilar, que ahora se está perfilando y lanzando también con estas palabras de consenso, de participación, tiene una columna en el periódico Hoy. Hay que marcar la diferencia continuamente, marcar la diferencia y mantener la politización de los conceptos en la dirección que los queremos empujar. Pero es una puja, es una lucha, ¿verdad?, del terreno disputado del significado de los conceptos políticos. Exacto, y en esa misma, Miguel, es a través de la crítica, del constante debate, del estar constantemente reflexionando y a la autocrítica y viendo se está logrando o no se está logrando. Sí, va a ser y siempre será un peligro, pero en el que hay que lanzarse y bueno, estar constantemente en reflexión y ver cómo uno pues sigue radicalizando la cosa. Tenemos que cerrar, así es que muchas gracias Erika, muchas gracias Carlos, muchas gracias Juanqui. Miguel. Escindido hoy aquí. Y Sixto, muchas gracias por ser nuestro técnico nuevamente. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Un abrazo. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio.
bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio.